Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Mi nombre es Gerson Hernández, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, pero que muchas veces se deja hasta el final, se deja de lado, pero es clave en el proceso de continuidad dentro de las empresas familiares. Hoy vamos a hablar de gestión de conflictos dentro de las organizaciones familiares. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para gestionar estas situaciones que pueden terminar generando malestar y en el peor de los casos pueden hacer que el negocio termine desapareciendo, fracasando? Bien, cualquier consulta que tengan pueden hacerla los que nos están viendo desde el Zoom y desde el Facebook también igual nos pueden ahí colocar sus preguntas. Bien, si tienen alguna duda, no duden de escribirlo. Comencemos. Son muchos los casos de conflicto dentro de las empresas familiares. Es muy común ver negocios con años de experiencia, con años de historia y que en algún momento terminan fracasando, se terminan vendiendo y a veces nos preguntamos por qué. El tema es que muchos de estos conflictos se generan por problemas familiares. Un caso muy reconocido a nivel mundial es el del grupo Eulen, que es el grupo que maneja la campiña Vega Sicilia. En el 2009, debido a un proceso de sucesión inadecuado, debido a que no se planificó la sucesión, el grupo de hermanos quisieron agarrar el poder de la empresa y el fundador, quien aún estaba presente en la dirección, junto a otros hermanos, decidieron votar a los familiares de la empresa. Eso terminó ocasionando, dañando la relación familiar. Otro caso del grupo Gulón, que desde el 2009 también están en una serie de conflictos que incluso llegó a terminar en los tribunales. Se abrieron procedimientos judiciales e incluso esto duró por más de 5 años. Lo bueno es que ya el año 2019 se terminó esta guerra familiar con la incorporación de los hijos varones de la presidenta al Consejo de Administración. Puenis, la farmacéutica Puenis, una empresa alemana que facturaba millones de dólares al año. Esta empresa tuvo una serie de conflictos en donde terminó trágicamente con la muerte del fundador, con el suicidio del fundador, a través de un mal manejo económico, empresarial. La empresa se endeudó en demasiado, se endeudó más allá de lo que podría soportar. Un caso peruano es el de Grupo AGE Industria San Miguel. En el año, cuando ellos fundaron este negocio en los años 1988 hacia adelante, hubo una disputa entre los hermanos que manejaban el negocio familiar, entre Miguel Ángel Añaños y Carlos, que era el creador de la fórmula. Ahora, ¿qué pasó? Uno de los hermanos quería crecer, expandir el negocio hacia zonas con beneficios tributarios. El otro hermano quería potenciar las líneas actuales, que era la cola real, y seguir expandiéndose hacia el sur del país. Ahora, al no llegar a una solución, a un acuerdo, se terminaron separando y Industria San Miguel se fue hacia un lado y el grupo de AG se creó también. Entonces, es muy común ver estas situaciones de conflictos dentro de las empresas familiares. Ahora, esto ya lo hemos hablado, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo definimos a una empresa familiar? Su propiedad es controlada por uno o más familias, es decir, los propietarios del negocio son miembros familiares. Pueden ser papá, mamá, hijos, hermanos, primos, pero son una familia que es dueña del negocio. Segundo punto, algunos miembros de esta familia trabajan en ella o ocupan algún cargo directivo. Por ejemplo, el papá puede ser el gerente general, la mamá puede ser la administradora, el hijo puede ser el de ventas y así continuamente. Y algo que caracteriza a las empresas familiares de manera muy particular es que se desea perpetuar en el tiempo la obra del fundador. Se desea que el negocio continúe a pesar de que el cambio generacional. Se desea que la empresa
continúe en manos de la siguiente generación. Ahora, los que nos están viendo desde el Facebook, les gustaría que su empresa en un futuro sea manejado por alguien de su familia, por sus hijos posiblemente, por la siguiente generación, pueden colocarlo ahí en los comentarios. Continuemos. Ahora, las empresas familiares, si bien representan el mayor porcentaje del tejido empresarial peruano y de todos los países, estamos hablando de más del 90% de las empresas son de propiedad familiar, muchas de estas tienen un nivel de mortalidad muy alto, muy alto. Solo el 5% de las empresas familiares logran pasar a las siguientes generaciones. ¿Y por qué? Acá te voy a compartir algunas de las causas. El 10% de las empresas familiares fracasa por falta de un sucesor competente. De un sucesor competente. ¿Qué significa? A veces los fundadores o los líderes de la generación actual piensan que por el simple hecho de dejarle la empresa a la siguiente generación, esta generación va a estar preparada para liderar, para manejar, administrar el negocio. Muchas veces se falla en ese ámbito. El 20% fracasa por dificultades del negocio, como todas las empresas en el mundo. Es decir, por causas de nuevos competidores, falta de innovación, cambios en los gustos de los clientes, etcétera. Un 10% de las empresas familiares fracasa por falta de capital, porque no tienen el dinero para lograr inversiones o para pagar sus obligaciones en momentos dados de sus operaciones. Pero un 60% de las empresas familiares fracasa por conflictos internos entre los miembros familiares, por peleas entre la familia. Esto es el mayor porcentaje de causas que generan esta mortalidad dentro de las empresas familiares. Es, ahora, la verdad es que muchas empresas familiares no les gusta hablar sobre esto. Es más, se niega de que ocurran conflictos dentro de la empresa, pero es algo muy normal los conflictos dentro de cualquier organización humana, ¿bien? Y la empresa familiar no está exenta de ello. Ahora, ¿qué es el conflicto? Antes de empezar a gestionar un conflicto, tenemos que saber la definición con claridad qué es, ¿no? Thomas Killman nos dice que es el proceso que incluye las percepciones, es decir, lo que uno percibe sobre una situación, las emociones que se generan, una emoción que te genera cierta situación, la conducta, es decir, qué tipo de acción, qué tipo de resultado haces, realizas con respecto a esta percepción y a esta emoción de las partes que intervienen. Es decir, en un conflicto no eres el único que está teniendo un malestar, una preocupación, un caos interno, sino hay otra parte también que está haciendo, que está teniendo los mismos síntomas. ¿Y que se inicia cuando una parte percibe que la otra puede frustrar algo relevante para ella? Esto es algo muy, muy importante que definamos. Por ejemplo, un conflicto dentro de una empresa familiar puede ser la toma de decisiones o el control, el poder dentro de la empresa familiar. Por ejemplo, un hijo que es segunda generación de la empresa familiar quiere empezar a tomar decisiones con respecto al negocio, con respecto a decisiones estratégicas, puede ser la ampliación del mercado, la creación de nuevos productos, el ingreso a nuevas ciudades, etcétera. Pero el fundador, el líder actual, no lo deja, le pone trabas, lo obstaculiza y el hijo se siente que está siendo frustrado, se siente que la otra parte no lo deja avanzar, que no lo deja tomar decisiones y es algo relevante para esta persona, a pesar de que el fundador piense que es algo mínimo, que es algo sin importancia. Definir el conflicto nos ayuda a poder identificarlo. Bien, no eres el único que forma parte de un conflicto. Hay varias partes implicadas dentro de este. Cuéntanos, ¿tu empresa familiar ha sufrido algún conflicto últimamente? ¿Cómo lo resolvieron? Muchas veces se dice que la comunicación es el aspecto más relevante para resolver conflictos, pero aquí te voy a enseñar algunas herramientas adicionales, ¿sí? Continuemos. Origen del conflicto. Lo primero que tenemos que saber es cómo se origina, cómo se crea, cómo se genera el conflicto, para así atacar la raíz.
Bien, porque si no atacas la raíz de un conflicto, este sigue creciendo, este sigue apareciendo de manera reincidente. Entonces vamos a averiguar sobre el conflicto, sobre el origen del conflicto. Bien, primero, un conflicto se origina cuando es percibido por ambas partes, ¿no? Ahora, ambas partes pueden tener un nivel de sensibilización diferente. Para una parte, para el hijo que quiere empezar a tomar mayores decisiones, esta situación le debe generar mucha incomodidad, pero para el papá fundador, gerente general, posiblemente la situación sea algo mínimo que no le genera ningún malestar, que no le genera, por ejemplo, insomnio en las noches, ¿no? Pero al final debe ser percibido por ambas partes. Supone una oposición de las partes. Por ejemplo, si el hijo de la segunda generación quiere más poder, el fundador, el actual gerente general, le está poniendo trabas, le da la contra, le da la oposición a que este hijo tome nuevas decisiones, a que este familiar tome nuevas decisiones. Ahora, no solo sucede en un ámbito familiar, también sucede en un ámbito profesional estrictamente dicho. Cuando uno quiere implementar nuevos procesos, nuevos productos, quiere implementar algo dentro de su empresa y el jefe, el gerente, te dice que no, te traba la iniciativa. 3. Esta oposición consiste en el bloqueo de una parte para impedir la consecución de los objetivos de la otra parte. Es, sucede este conflicto se origina cuando tú tienes la iniciativa de lograr algo y la otra parte te cierra la puerta a que tú continúes con este conflicto. Bien. Y por último, viene suscitado de una situación previa. Muchas veces los conflictos terminan en situaciones graves porque van creciendo como bolas de nieve. Poco a poco se van agrandando hasta que llega una situación insostenible, que en muchos casos, como ya lo hemos mencionado, puede terminar desapareciendo la empresa. Bien. La paradoja dentro de la empresa familiar. ¿Por qué suceden los conflictos dentro de los negocios familiares? Ya lo hemos hablado. Y es que en la empresa familiar hay una oposición de fuerzas. Por un lado tenemos el sistema familiar y por el otro lado tenemos el sistema empresa. Un sistema familiar está orientado a la unión, ¿verdad? Está orientado al conjunto, a que todos nos queremos por igual dentro de la familia. Sin embargo, en la empresa no está orientado a la unión, no está orientado a que todos se quieren por igual, está orientado a los resultados, está orientado a los méritos, está orientado a lo que tú generas dentro de tu puesto. Si tú cumples tus funciones de manera excepcional, vas a continuar con tu puesto, ¿verdad? Si no cumples con las expectativas del puesto, ¿qué es lo que generalmente te hacen en una empresa? Te despiden o terminas renunciando porque tal vez no es el lugar adecuado para ti. Pero ahí te das cuenta que se basan y se orientan en diferentes cosas la familia y la empresa. Por otro lado, tenemos que en la familia es más orientación a la persona, ¿verdad? Más orientado a lo que representa esta persona, a los miembros, a la sangre que los une. En cambio, en la empresa no hay esa orientación. Ya volvemos a repetirlo, es una orientación a la meritocracia. En la familia, las relaciones son de por vida, ¿correcto? Tú tienes un familiar, no lo tienes temporalmente, ¿verdad? No eres hijo de alguien por un par de añitos, nada más, ¿no? Eres hijo para toda la vida, eres padre, madre para toda la vida, eres primo para toda la vida. En cambio, en la empresa, la relación no duran eternamente, no duran para toda la vida, duran un tiempo, tienen una temporalidad, por así decirlo. Es una relación contractual, es un contrato que los une la persona con la empresa. En la familia tenemos una resistencia al cambio, porque en la familia, basado en la unión, basado en la tradición, en la cultura que fue transferida por los papás, por las mamás, y ustedes lo saben, siempre cuando uno va creciendo se va dando cuenta que va haciendo cosas repetidas a lo que hacían los papás y las mamás, la forma en cómo comportarse, la forma en cómo hablar, la forma en cuanto a tema de gustos, en cuanto a tema de formas de divertirse, de pasar tiempo con la familia. Entonces la resistencia al cambio siempre hay dentro de los valores familiares. En cambio, en los valores de la empresa
no funciona así. Una empresa que se mantiene perenne con los mismos elementos con los que se inició, posiblemente en algún momento termine desapareciendo porque le faltó más innovación, le faltó cambiar, le faltó adaptarse a las nuevas tendencias, los clientes cambian, la tecnología cambia, el mercado cambia. Entonces, dentro de una empresa, el cambio es algo normal. Entonces, esta oposición, esta contraposición de valores entre valores familiares y empresariales genera, primero, hostilidad entre los miembros familiares cuando hay un problema. No se quieren ver la cara. Segundo, hay una disminución de la confianza. Cuando un familiar te falla y cuando te falla continuamente y sobre todo no solo familiar, sino que también ocupa un puesto dentro de la empresa, hay una disminución de ese lazo de la confianza. Otro es que estas situaciones que pueden terminar en peleas generan desmotivación dentro de los colaboradores, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los colaboradores cuando hay riñas, cuando hay peleas dentro de la oficina? Una cosa muy común es el ausentismo. El familiar que se amarga o el familiar que se pelean comienzan a faltar a la empresa porque no quieren ver la cara del otro familiar, del otro miembro de la familia, etcétera, ¿no? Termina en una desunión familiar, termina afectándose la armonía, el conjunto familia. Ya lo hemos hablado muchas veces, se desune la familia y, por último, se afecta a la empresa. Muchas veces los problemas familiares, como ya lo hemos mencionado, terminan afectando negativamente a la empresa. Ya lo hemos mencionado hace un momento, el 60% de las empresas familiares desaparece por conflictos dentro de la familia. ¿Mm? El 60% de las veces. Bien, continuemos. Ahora, lo que ustedes tienen que saber si quieren mejorar la gestión familia-empresa, gestionar el conflicto, tienen que saber que es inevitable, es algo que va a suceder, es algo que pasa, sí o sí va a pasar el conflicto. El conflicto es parte de la vida. El conflicto es algo normal, es algo común dentro de todas las organizaciones humanas. ¿Y por qué? Porque todos somos diferentes, ¿verdad? No somos iguales. Y dentro de una familia se nota la diferenciación entre uno o los otros. Incluso entre hermanos gemelos se sabe que uno tiene gustos diferentes al otro. Bien, ahora el conflicto en sí mismo no es negativo. Lo negativo es dejar que este conflicto termine agravándose y termine obviamente afectando a la familia y la empresa. El conflicto que es llevado de manera productiva contribuye al desarrollo. Bien, ya sabemos que dentro de las empresas hay un conflicto negativo y un conflicto productivo. El conflicto negativo es el que nos detiene, el que hace que las operaciones se paralicen, el que nos hace perder dinero, por así decirlo. El conflicto productivo es el que nos hace más creativos, nos hace ver diferentes puntos de vista, el que nos permite ampliar nuestro horizonte. Bien, y es impostergable. El conflicto, si no se trata, tarde o temprano termina tocando tu puerta. Como una bola de nieve se hace más grande. Bien, continuemos. Los conflictos dentro de la empresa familiar, ¿cómo son? Te preguntarás. Ya hemos hablado del modelo de los tres círculos, el modelo empresa, el modelo familia, el modelo del patrimonio, y estos se juntan creando el sistema empresa familiar, donde estos tres círculos se superponen y generan una serie de roles, ¿verdad? Tenemos al rol de la familia, el que es miembro familiar, pero también tenemos al miembro familiar que trabaja en la empresa. Y un rol muy característico de los gerentes generales de las empresas familiares son el que es familiar, trabaja en la empresa y aparte es accionista mayoritario, es el propietario de la mayoría de la empresa. Bien, ahora, ¿cuáles son los conflictos? Por ejemplo, en la familia, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, conflictos con familiares políticos, con la suegra, el yerno, los familiares de nuestras parejas, etcétera, y conflictos por el género. Esto ha ido reduciéndose, el último punto, pero se trata de que cuando el fundador quería que la empresa continúe en manos de la familia,
se optaba, y te hablo años atrás, se optaba por dejarle al primogénito, ¿verdad? Dejarle al hijo mayor y sobre todo dejarle al hijo varón, al hijo hombre. Pero eso ya ha cambiado totalmente. Hoy en día eh, hay muchas líderes empresariales que gestionan incluso mejor que podría gestionar su hermano mayor o un hermano menor. Conflictos dentro de la empresa, los conflictos con los colaboradores, ¿verdad? Esto es muy común. Entre trabajadores se pelean, dentro de una misma área, entre diferentes áreas, entre diferentes departamentos hay conflictos. Por ejemplo, el conflicto de toda la vida entre el área de marketing y el área de ventas, ¿no? El área de ventas siempre se queja del área de marketing porque están sentados en su oficina y el área de marketing se queja del área de ventas porque no puede ver o no puede anticiparse a largo plazo, al futuro de la organización. Tenemos el conflicto impuestos por los familiares que trabajan dentro de la empresa. Te comentaba un caso de que hay una empresa con la que estuve colaborando y esta empresa, el hermano del fundador, que no tiene absolutamente nada que ver con la propiedad, porque es un hermano que por ser familiar lo pusieron en un puesto específico en el negocio y este familiar, este hermano, por ser hermano del gerente general, se tomaba el derecho a dar órdenes a todos, ¿no? Y obviamente los colaboradores tenían que hacer caso porque se mencionaba que es el hermano del dueño, pero al final esto genera un conflicto, genera un ambiente tóxico. Y los conflictos de intereses que es muy común dentro de las empresas familiares. Y por el otro lado tenemos el conflicto de la propiedad, que son dos básicamente, ¿no? ¿Cómo vamos a invertir o cómo vamos a invertir el dinero que ha generado la empresa, las utilidades? Y por el otro lado, si nos los vamos a repartir, es decir, si nos vamos a entregar dividendos. Esto ocurre muy generalmente entre familiares que son dueños de las empresas, pero hay algunos familiares que son dueños de la empresa y que trabajan en la empresa, pero hay otros que son familiares que son dueños de la empresa y que no trabajan en la empresa. Los que trabajan en la empresa generalmente tienen un sueldo, ¿verdad? Cobran un dinero mensualmente, cobran un dinero que les va a caer mes a mes. En cambio, los familiares propietarios que no trabajan en la empresa no tienen sueldo. Ellos entonces, ¿cómo generan beneficios? A través de los dividendos. Entonces siempre va a haber este conflicto entre que los familiares que trabajan en la empresa quieren que el dinero se reinvierta para seguir haciendo más negocio, para hacer crecer más la empresa, y los familiares que solo son propietarios van a querer que se reparta el dinero, porque esa es la única forma en cómo ellos reciben beneficios. Ahora, ¿cuál está bien, cuál está mal? En ninguno de los dos está mal, en los dos están totalmente bien, porque uno por ser propietario de un negocio tiene acciones, tiene derecho a recibir dividendos, pero también está totalmente de acuerdo en que el dinero tenemos que reinvertirlo en el negocio para que éste siga creciendo. ¿Cómo entonces llegamos a un acuerdo, Gerson? Me preguntarás. Tenemos que implementar políticas de reinversión y de repartición de dinero, ¿bien? En cuanto al tema de la propiedad. Ahora, acá te voy a compartir una herramienta sumamente interesante que me ha ayudado a poder colaborar con las empresas familiares y también ha ayudado a que estas empresas familiares puedan gestionar los conflictos inherentes. Hemos hablado muchas veces del protocolo familiar, del plan de sucesión, hemos hablado de la profesionalización de la empresa familiar, pero si tú tienes un problema ahorita dentro de tu negocio familiar, si hay algún conflicto inherente, latente dentro de los miembros familiares, te recomiendo que primero soluciones ese conflicto antes de que te pongas a ver el protocolo familiar, antes que te pongas a ver el plan de sucesión, porque no te va a dejar avanzar de manera correcta las otras herramientas. Bien, acá tenemos la matriz de gestión de conflictos del modelo Thomas Kilmann, que nos ayuda a entender diferentes tipos de conflictos y también diferentes tipos de posiciones que nosotros podemos tomar de acuerdo al nivel de conflicto. Y va a depender de dos cosas. A la hora de enfrentar un conflicto tenemos que valorar dos cosas. Primero, la mayor o menor medida en que queremos conseguir nuestro propio objetivo, el yo, ¿bien? Lo que yo quiero lograr. Y también el nivel de mi determinación, lo que me importa el resultado de generar
alguna decisión. Y el 2, el segundo aspecto, es la mayor o menor medida en que queremos que se cumplan las expectativas y objetivos de la otra parte. Es decir, lo que te importa del otro, de la otra parte que está metida en el conflicto. ¿Bien? Entonces, hacemos una matriz de determinación y cooperación, en donde nos da una serie de perfiles de acuerdo al nivel de cada uno. Por ejemplo, si tu determinación con respecto a un objetivo no es mucha, o sea, no te genera una gran expectativa lograr algo específico, pero a la otra persona tampoco le importa mucho esa situación, lo mejor que puedes hacer es evadir el problema, es perder, es dejar las cosas como están, porque ni a ti ni a la otra parte le suma ni le resta. Bien, ahora, si tú tienes un objetivo sumamente importante para ti, relevante para ti, y sabes que estás totalmente en lo correcto para ir por este objetivo, y la otra parte no le importa mucho este objetivo, es decir, no le importa, y mejor dicho, a ti no te importa mucho lo que la otra persona, la otra parte, logre dándote la contra, el mejor perfil es competir, en donde el fin justifica los medios, ¿no? El perfil maquiavélico, en donde tú tienes que ganar y la otra parte tiene que perder. Por otro lado, si a ti la situación, el objetivo que quieres lograr no te genera, no te importa mucho, pero a la otra parte Chile es muy relevante y tú sientes que la otra parte, lograr ese objetivo es muy relevante para la otra parte, lo mejor es dar una cesión, es decir, tú perder y la otra parte ganar. Es porque esto es muy común dentro de las empresas familiares. Y te lo doy con un ejemplo. Mira, había una empresa familiar que por el fundador quería tener más control de la empresa. Eran 7 hijos los que tenían la segunda generación. Y no solo eso, sino que ya se habían repartido las acciones. El fundador le entregó una serie de activos, hablo de terrenos y otros activos como autos, a uno de los hijos para que este hijo se ponga en apoyo al fundador. Entonces se dio algo para que el otro gane y así también para ganar su confianza. Y como dice la frase, ¿no? Se casan más moscas con miel que con hiel. Y el perfil más idóneo, el perfil más ideal es de la colaboración, en donde tanto tú como la otra parte, este objetivo es relevante, pero tenemos que buscar un perfil de ganar-ganar, ¿no? Donde dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, esta matriz nos ayuda a identificar el perfil que podemos tomar de acuerdo a las situaciones conflictivas que se generen dentro de la empresa familiar. Bien, entonces, si tienen alguna consulta sobre esta matriz, se llama el modelo Thomas Killman para que puedan buscar más información sobre ello. Y créame que es una herramienta poderosa para resolver conflictos o por lo menos encaminar la resolución de estos conflictos de manera correcta, bien, amigable. Ahora, algunas ideas para que ustedes puedan resolver, para que ustedes puedan prevenir conflictos dentro de sus empresas familiares son siete ideas clave. Primero, crear una visión compartida. Ya lo hemos hablado dentro del taller y la visión compartida es muy poderosa. Ustedes cuando tienen un objetivo en común con los familiares que trabajan en el negocio, un objetivo en común sobre qué, preguntarás, un objetivo en común sobre lo que quiere que sea la empresa en el futuro. Por ejemplo, ¿qué quieren ustedes como líderes de la empresa? ¿Qué quiere la siguiente generación sobre la empresa? ¿Quieren continuarla? Si no quieren continuarla, entonces la quieren vender, la quieren repartir, la quieren dar en sucesión. ¿Ven? Tener una visión compartida es la herramienta más poderosa que tienen las empresas familiares para lograr la continuidad en el tiempo. 2. Tienen que exponer la regla del juego, poner todo en blanco y negro, o también a veces lo que llamamos el protocolo familiar, tener un documento que especifique las normas de cómo la familia interactúa con el negocio. 3. Tenemos que diseñar la organización empresa-familia, es decir, el organigrama. Así como hay un organigrama de la empresa, también existe un organigrama de la familia. En este caso, dentro de la familia se llama el genograma. El genograma nos permite identificar los tipos de relaciones que te tienen dentro de una familia, dentro de los miembros familiares que forman parte de una familia. Y nos permite identificar situaciones conflictivas, tanto presentes como futuras. 4. División de funciones y descripción de puestos.
Y no solo es poner un organigrama donde digamos que el hermano tal es gerente de comercial, el otro hermano es gerente de producción y el otro hermano es gerente financiero, sino también detallar las funciones de cada uno de estos puestos para que luego no haya confusiones o se esté, por ejemplo, mencionando de que no se cumple las tareas de manera correcta. 5. Tienen que desarrollar planes de vida y de carrera. Recuerden que la familia también quiere crecer, los hijos o la generación actual o la generación que va a empezar en la empresa, también quiere tener una expectativa, una visión sobre el futuro dentro de la empresa familiar. 6. Promover una cultura participativa y tolerante. Si bien en la empresa familiar hay lo que es la diferenciación de gustos, de valores entre los hijos, entre los padres, entre los hermanos, eso no significa que no nos repetemos. Como ya lo hemos mencionado en la familia, todos se quieren por igual. No porque tú eres mayor te queremos más, o tú porque eres mujer te amamos más. En la familia se debe promover la cultura tolerante. Y por último, encapsular el conflicto rápidamente. ¿No? Cuando dejamos que el conflicto crezca y crezca como una bola de nieve, al final termina destruyendo las relaciones. La primera regla básica de la gestión de conflictos es identifica rápidamente y comienza a tratarlo de manera inmediata. Bien, si tienen alguna consulta sobre la gestión de conflictos, yo encantado de poder apoyarlos. A los que nos están viendo desde el Facebook, si les ha gustado esta pequeña charla, porque la gestión de conflictos es muy, muy extensa, denle me gusta, compártenlo, etiqueten a una persona que les podría interesar. A los que nos están viendo de Zoom, también agradecerles por el tiempo que hemos compartido y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Bien, mi nombre es Gerson Hernández y cualquier consulta con nuestros amigos de CAMES. Nos vemos, cuídense mucho.